empezar, deberías saber algo. Este episodio es la segunda parte de esta historia. Si no has escuchado el capítulo anterior, quizá quieras hacerlo antes de seguir. Me cago vivo, temporada 3. Un podcast de Alejandra Romeo y Nacho Vega. Capítulo 22. En lo más profundo, parte 2. ¿Queréis vino? La vela. ¿Qué vela? Se va a apagar. Ah, voy. Vale. Entonces, decidme. ¿Qué? ¿Creéis más probable que haya unos habitantes marinos que acechan a los marineros, como en fábulas y cuentos antiguos, antes que aceptar que la tormenta y el cansancio os hicieran ver cosas más allá de la realidad? Sé lo que vi. Eso no es una respuesta. Es la única que tengo. Cuando alguien está destruido, ve cosas donde no las hay. Y cuando alguien no está destruido, no sabe lo que es el mar. ¿Cuánto tiempo pensáis retenerme aquí? Hasta que sea de día al menos. ¿Y si quiero irme? Podéis iros cuando queráis, pero no hasta que me asegure de que no acabáis como el pescador. Pero... ¿os referís a Quintín? ¿Quintín? Sí, el loco. Su hijo era pescador. Murió hace años en el mar, faenando. Siempre baja con el candil. Espera que vuelva. Lo vi subir a la playa cuando yo estaba bajando. No. No puede ser él. No. Yo oí un grito. Las olas hacen ruido. El mar no está quieto nunca. A veces parece una cosa y a veces otra. Que no era el mar. Cuando uno pasa demasiado tiempo solo, empieza a ponerle palabras a todo lo que oye y rostros a lo que no ve. Pero yo sé distinguir un grito. Seguro que pasáis demasiado tiempo aquí solo. No es elección. ¿Y vos? ¿Por qué bajabais a la playa? Bajaba a veros. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Vuestros padres lo saben? No. ¿No? No lo saben. Tampoco es que les pida permiso para respirar. Estáis en la casa de un hombre al que en el pueblo llaman asesino. Pues no me noto muerta. Solo retenida en contra de mi voluntad. Y no creo que seáis un asesino. El pueblo no opina lo mismo. El pueblo opina muchas cosas. La mitad las piensa y la otra mitad las repite. Maté a un hombre. Eso no os convierte en eso que os llaman. Pero, ¿quién soy yo para juzgar lo que hizo alguien en un pasado donde era otra persona? De acuerdo. Supongamos que os dejo ir y os pasa algo. Seré el primero en el que piensen. Todos los años desaparece gente aquí. Mucho antes de que llegarais vos. ¿Cómo que desaparece gente? Lo normal, lo de siempre. Que si cosas del mar, que si cosas que arrastran a la gente hacia el fondo. ¿Y no existen? Las leyendas siempre existen, pero no como la gente las cuenta. Algunos se van sin avisar. Otros se ahogan por bajar borrachos a la orilla y creen que conocen el mar mejor que el mar a ellos. Otros se pierden pescando cuando la niebla cae. Y sí, en alguna ocasión alguien habrá matado a alguien y lo habrá tirado al agua. Pero eso no es un monstruo. En tiempos de guerra o de hambre, la gente hace cosas que luego llaman leyenda para no tener que llamarlas por su nombre y echar la culpa a los habitantes del mar. ¿Conocéis la turba? ¿La turba? Sí, la embarcación de unos piratas. Crueles, muy crueles. Los hermanos Trebon. Exacto. Pero es típico de los varones creer que son ellos quienes entienden cómo funcionan las cosas. ¿Perdón? Que aún pensáis que los nombres gobiernan los barcos, como si los hombres siguieran vivos solo porque alguien los recuerda con miedo. ¿Y qué queréis decir con eso? Los hermanos Trebon murieron hace años. La turba no la gobiernan ellos. ¿Quién la lleva entonces? Inés Trebon, su hermana.
Dicen que hizo un pacto de protección a su flota con los habitantes del mar a cambio de devolverles la moneda maldita del arca de Bretemas. Eso es una historia de taberna. Bueno, todas lo son. ¿Y qué hace la moneda? Está forjada en las tierras del norte, de un material demasiado antiguo para pertenecer a este mundo. Vesperita. Nació cuando los primeros dioses hermanos crearon el mundo. Una de ellas, la que tiene 1000 nombres, Gaia, Belmora, Gea o Telus, descendió y dio a luz a un dios menor, Ponto, y de él nació Nereo, y de Nereo, los habitantes del mar. Pero, para protegerlos eternamente, la diosa les concedió un lugar, un palacio marino construido de Vesperita. Dicen que durante un terremoto, cuando los dioses guerreaban entre ellos, una de sus almenas se rompió y sus restos se esparcieron por todo el océano. Los habitantes del mar recuperaron casi todos, excepto una pieza, una pequeña veta que llegó hasta el mar del norte, y con ella los enanos que conocían el forjado de materiales divinos hicieron la moneda. ¿Es mágica? Sí. ¿Y qué hace? Hace que lo posible sea imposible. Crea de donde no hay. Y al que la porta, le da fortuna. Pero también lo maldice. Inés Trebón se la devolvió a cambio de algo que aún hoy nadie conoce. Fanfarronerías y estupideces. Solo hay un dios. Por supuesto. Yo solo os cuento la leyenda. ¿Y de dónde sacáis esas ideas? Se cuenta desde tiempos ancestrales entre los que me rodean. Pero, ¿por qué esas criaturas atacarían a los hombres? No lo sé. ¿Por qué los gatos cazan moscas cuando no tienen hambre? Por diversión. Pues eso. Ella seguía sentada cerca, con una pierna doblada bajo la otra, jugando distraídamente con el borde del odre entre las manos. Me descubrí mirándola otra vez. Ella debió notarlo. ¿Qué? Nada. ¿Qué es eso? Toqué la piel de mi cuello casi sin pensar. La cicatriz, larga e irregular. Nada importante. Una quemadura de cuerda. ¿Puedo? Blanca se inclinó hacia mí, despacio. Sus dedos rozaron la cicatriz de mi cuello con una suavidad tan leve que apenas parecía real. Hacía años que nadie me tocaba así, sin violencia. Me quedé inmóvil. Ella debió notarlo inmediatamente, porque retiró la mano un poco. Lo siento, no quería... No pasa nada. Luego, despacio, me cogió la mano. Sus dedos estaban fríos. Venid, os demostraré algo. ¿Qué vais a...? Antes de que pudiera detenerla, se zafó de mi mano, cruzó la choza en 2 pasos y levantó el cerrojo de la puerta. Corrí tras ella inmediatamente. ¡Blanca! ¡No seáis cobardes! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Blanca! ¡Volved aquí! Pero no me escuchó, o fingía no hacerlo. Llegó a la orilla y comenzó a quitarse la ropa apresuradamente, hasta quedarse solo con la camisa larga de lino que llevaba debajo, moviéndose con el viento contra su cuerpo. Parecía una aparición bajo la luz pobre de la luna, demasiado viva para ser alguien que acababa de correr hacia un mar al que yo temía más que a Dios. Las olas le mojaban los tobillos. ¡Estáis loca! ¿Veis algún monstruo? ¡Salid de ahí! ¡No pasa nada! ¡Blanca! Ella abrió los brazos hacia el océano oscuro. Me lancé al agua y me golpeó las piernas, la cintura y la cara, mientras conseguía nadar hasta ella para apartarla de allí. Miré alrededor esperando ver ojos bajo el agua, una forma, lo que fuera. Pero entonces Blanca empezó a reírse. Me quedé mirándola incrédulo. Ella alzó la vista hacia mí. Muy cerca ahora. Demasiado. No podéis vivir huyendo del agua eternamente.
Las olas chocaron suavemente contra nosotros. Solo quería que dejaras de tener miedo un momento. El viento pasó entre nosotros y no sé en qué instante exacto ocurrió, pero de pronto me di cuenta de que la sujetaba por la cintura y de que ella no se había apartado. Nos quedamos quietos, demasiado cerca. Levantó los ojos lentamente hacia mí. Deberíamos salir. Solo respiró. Y eso fue suficiente. Me incliné hacia ella como si el cuerpo hubiera entendido algo que la cabeza ya había decidido. ¿Veis? El mar no ha venido a devorarnos. Tal vez yo... ¿Qué sucede? ¿Habéis sentido eso? El terror me heló la sangre cuando dejó escapar un grito ahogado. Algo la había rozado de nuevo bajo la superficie. La sujeté con desesperación por la cintura, arrastrándola por el agua con una fuerza nacida del pánico, mientras mi pecho retumbaba con latidos sordos que me robaban el aire. ¡Rápido! ¡Salgamos de aquí ahora mismo! Hay algo ahí abajo. ¡Vamos! Al alcanzar la orilla me puse en pie y escudriñé la negrura del océano, buscando esos ojos que tanto temía. Sin embargo, el silencio se rompió por una carcajada. Blanca, primero con timidez y luego con descaro, comenzó a reírse de mí. Por Dios, si hubierais visto vuestra cara. Le sostuve la mirada, mudo, mientras el miedo se transformaba en una rabia líquida que me recorría el cuerpo. Sin mediar palabra me alejé de ella y puse rumbo a la cabaña. ¡Aguardad! ¡Dejadme! Echó a correr tras de mí por la arena, sosteniendo con torpeza el camisón empapado que se le pegaba a las piernas. Me detuve en seco. Perdonadme, mi intención no era burlarme de vos. Perdonadme. Si queríais burlaros de mí. Una idea me atravesó el espíritu teñida de una rabia sorda. Necesitaba volver a escuchar su risa. Transcurrieron los meses con esa lentitud propia de las heridas que cierran en falso, hasta que el dolor, antaño punzante, se convirtió en un eco sordo. Y Blanca regresaba. Siempre lo hacía, fiel a cada crepúsculo. En ocasiones portaba hogazas que aún conservaban el calor del fuego. En otras, un odre de vino para engañar al frío. Pero la mayoría de las veces solo traía su propia presencia, invadiendo mi refugio con una naturalidad que desafiaba cualquier lógica de pertenencia. Nuestra existencia se contrajo entre aquellos muros de madera vieja, negando al mundo exterior el derecho a perturbarnos. Dejó de calar la humedad de los huesos y el aire, antes gélido, cobró una calidez nueva. Carecíamos de juramentos o razones que justificaran lo que éramos. Nos bastaba la simple y terrible costumbre de buscarnos en la penumbra. Las noches se nos antojaban breves, y el océano, ese mar que todo lo devora, fue perdiendo su soberanía ante el conjuro de su risa y la entrega de su cuerpo, que buscaba el mío con la urgencia de quien se aferra a la única certeza en mitad de un naufragio. Sus piernas se enredaban con las mías. Su aliento era un susurro constante en mi cuello y su mano me reclamaba incluso dormida. Aquella choza maldita se transformó, sin que me diera palabra, en el único sitio al que verdaderamente deseábamos volver. Hubo días en los que despertaba antes que ella, como en aquella ocasión. La contemplaba en el reposo, con el cabello derramado sobre el jergón, como una marea de oro desordenada. Y entonces, mi mano reposaba sobre su vientre. Donde latía una existencia oculta a los ojos del hombre, pero vibrante y real bajo mis dedos. Permanecí inmóvil,
midiendo el peso de aquel milagro silencioso. Abandoné la cama con sigilo, alimentado por la necesidad de aire limpio. Salí de la choza y me entregué a la playa, dejando que el viento de la mañana me golpeara el rostro. Inspiré la salinidad de la costa. Tal vez esto es lo que significa estar a salvo, me dije, aunque el alma me temblara de pura desconfianza. Regresé a la cabaña, donde la puerta aún bostezaba, y me adentré de nuevo en su sombra. Blanca. El corazón se me hundió de golpe. ¿Blanca? Salí. La llamé otra vez. ¡Blanca! Nada. Corrí hacia la playa. ¡Blanca! Y entonces la vi en la arena húmeda, inmóvil, y algo la estaba arrastrando hacia el agua. ¡Blanca! Agazapado, reptando y agarrando sus piernas. Y detrás, luces. Una, dos, muchas. Ojos, demasiados. El mar empezó a romperse desde dentro, habiendo esperado demasiado tiempo bajo la presión del mundo, hasta que la piel del agua se abrió en figuras húmedas, deformes, incompletas. Pretendí acercarme al agua, pero el suelo se deshizo en una traición de barro y sal que devoraba mi avance. Aquel ser desvió su atención hacia mi figura, imitando al unísono por el resto de la jauría abisal, cuyos ojos convergieron en un solo propósito. El cerco se estrechó con una presteza que desafiaba la razón. Sentí el primer contacto gélido reclamando mi carne. Forcejeé con la desesperación del condenado, repartiendo golpes, pero la marea de sombras era absoluta y el mundo entero se había transformado ya en su dominio. ¡Blanca! ¡Blanca, no! Me arrojé hacia ella con el aliento que aún me sostenía, sintiendo el abrazo del océano reclamar mi cuerpo, una voluntad inmensa y definitiva que no admitía tregua. ¡Blanca! Ella mantenía su mirada fija en la mía mientras se hundía en el abismo, y vi cómo sus labios intentaban articular una palabra bajo el peso del agua, liberando solo un rastro de burbujas efímeras que se perdían en la nada. Estiré mis dedos en un último esfuerzo desesperado por retenerla, y en ese instante la realidad regresó a mí como un latigazo. Las viejas carcomidas de mi refugio se alzaban sobre mi cabeza con su geografía de grietas familiares, bañadas por esa claridad matutina que todo lo expone. Blanca aguardaba en el umbral, recortada contra la madera vieja, volviéndose hacia el interior al percibir que despertaba del espanto. Carlos, has despertado. Ella ajustó la tela que llevaba al hombro con un gesto sencillo, casi distraído, como si ya tuviera la cabeza en otro lugar distinto al mío. Tengo que marcharme. Tan simple, tan normal. Y se alejó de la choza hacia el camino. Algo dentro de mí se ordenó con una claridad casi violenta. El sueño, el mar, las criaturas. Ella desapareciendo. No, no, no. No iba a ser así. No podía ser así. Me incorporé con una lentitud que no era de cansancio, sino de quien acababa de hallar el hilo del que tirar para desenredar años de una miseria que no tenía nombre, pero sí demasiado peso. Iría hasta la aldea. Buscaría a don Tomás para reclamar la mano de su hija, tal como se relata en esas historias que aún conservan la decencia de un final consentido. Abandonaríamos esta costa maldita, poniendo tierra de por medio con el océano para fundar una existencia que fuera, al fin, respirable. Tras una eternidad habitada por espantos, las sombras se habían retirado. No quedaban bestias, únicamente la senda que se abría ante mis pies. Me vestí con lo poco decente que tenía, como si el hecho de cambiarme de ropa pudiera cambiar también lo que estaba a punto de hacer, y salí de la choza con determinación.
alejarme del mar. El sol empezó a perder fuerza hasta que quedó cubierto por un cielo de nubes espesas. Cuando llegué al pueblo, lo primero que noté fue la sensación de haberme equivocado de lugar o de tiempo, porque llevaba meses sin bajar y aún así no esperaba aquello. No esperaba que la gente me mirara como si hubiera llegado de un sitio del que no se vuelve, ni esperaba que casi todos vistieran de negro o de tonos oscuros, como si el pueblo entero estuviera en un luto continuo que nadie se había molestado en explicar en voz alta. Las calles estaban mojadas. El barro lo cubría todo. Las puertas parecían cerrarse más deprisa de lo normal cuando pasaba cerca. Y entonces empezó a llover. En aquel instante divisé a don Tomás, que avanzaba del brazo de su esposa junto a una joven desconocida, escoltados por una pequeña comitiva que regresaba del Camposanto. Poseían esa pesadez en el paso de quienes retornan de sepultar una existencia y aún así cargan con la incredulidad del luto reciente. Busqué con desesperación el rostro de Blanca entre ellos. ¿Sería aquel el motivo de su ausencia? Mi sangre se agitó antes de que el pensamiento lograra ordenarse, y gobernado por un instinto que no admitía demora, abandoné la senda principal para emprender el ascenso hacia el recinto de los muertos. Mis pies no volaban, pero tampoco encontraban el reposo del caminante. Transitaba por una linde extraña donde la prisa y el letargo se daban la mano. Al alcanzar aquel camposanto, el espectáculo se abrió ante mí. Una tierra ennegrecida y removida con torpeza, donde el aguacero castigaba las cruces de palo como si el cielo mismo pretendiera borrar su memoria de la faz del mundo. Fue allí, entre las hileras quebradas de sepulturas recientes, donde la sospecha empezó a morder con fuerza. Aquellos túmulos no guardaban la paz de los hombres honrados, sino que parecían señas trazadas por la urgencia, marcas provisionales de quien no tiene tiempo para lutos ni voluntad para la piedra labrada. Una pequeña tablilla de madera, hincada sin piedad en el barro húmedo, detuvo mi aliento. No poseía ornamentos ni el resguardo de una losa, nada que la distinguiese del resto de la miseria, salvo aquel nombre que me quemó los ojos: Blanca de Varela. Sostuve la mirada con la mente nublada, pues el alma siempre se resiste a que la verdad le arranque las entrañas. Pero al alzar la vista, había decenas de ellas, quizá 20 o más, todas cortadas por el mismo patrón de pobreza y olvido, nomenclaturas de vidas que el pueblo había decidido liquidar administrativamente. El nombre de Burgundóforo de Cascais se pudría en una, y el de Quintín de Tremillo aguardaba unos pasos más allá. Y fue entonces cuando la soga de la realidad terminó de apretar mi garganta hasta que el sentido se quebró. Aquello no eran tumbas de carne y hueso, sino el registro mudo de los que se lleva el agua. Una forma cobarde de cerrar crónicas de ausencias, de otorgar un fin de tinta y madera a quienes simplemente se habían desvanecido en el mar. Como un rayo que ilumina un naufragio, las piezas encajaron. Blanca Varela, 9 de enero de 1591. La fecha marcada en la madera predecía por meses aquel primer encuentro en la orilla. Recordé entonces las pupilas esquivas de los aldeanos y el peso de su silencio. Blanca. Blanca. La que reía conmigo, que compartía mi pan y que regresaba a mi cama como si la muerte no pudiera alcanzarnos nunca.
El mundo empezó a deshacerse bajo mis botas, perdiendo su solidez de una forma tan deliberada que temí que el propio suelo me reclamara. Y aún así, no podía retirar la vista de aquella inscripción trazada con la prisa de quien desea sepultar un secreto antes de que el sol se ponga. En ese instante preciso, los hilos de mi cordura no se anudaron. Se reventaron todos a la vez, dejando mi espíritu a la deriva. Desandé el camino hacia mi choza con los pies gobernados por otra mente, mientras la mía seguía encadenada a esa tablilla podrida, repitiendo aquel nombre hasta que su música se transformó en el aullido de una pesadilla sin fin. Al cruzar la puerta, la ausencia me golpeó con más fuerza que cualquier tormenta. No quedaba rastro de la mujer que había habitado mi casa, solo el camastro revuelto de la noche anterior. Rebusqué con desesperación en el arcón, bajo la mesa, en cada rincón ciego de la cabaña, rogando encontrar un objeto que me devolviera la fe. Pero el vacío era absoluto. No había nada que no me perteneciera a mí o que no hubiese estado allí desde el primer día que llegué a este puerto maldito. Carecía de ropajes, de enseres, de una vida tangible entre mis muros. Ella solo se manifestaba ante mí, aparecía y se desvanecía. La cesta repetida, el gesto de siempre, un fantasma alimentado por mi propia rutina. Permanecí petrificado, interrogando a las paredes, esperando a que alguien pudiese explicarme en qué momento mi vida se convirtió en una alucinación. Busqué mi espada, las cuerdas y lo poco que quedaba de mi honra armada. Y me senté a las puertas de mi choza con la espada descansando sobre las rodillas, encontrando un extraño consuelo que afilarla. La luz del día se había rendido. Las sombras habían devorado el horizonte y la noche cayó con una brusquedad de sentencia, como si el firmamento estuviera tan agotado de fingir como lo estaba yo. Y allí me quedé, aguardando el eco de unos pasos que ya no sabía si eran de carne o de agua, pues una parte de mi alma todavía necesitaba que ella volviera una última vez. Sus ojos me encontraron antes que sus palabras. Surgió de la negrura donde el bosque se funde con la arena, portando aquella canasta que ahora se me antojaba un talismán de lo imposible, un objeto cotidiano con el que pretendía sostener el peso de una existencia fingida. Pero ya nada en su estampa lograba engañar a mi sangre. Me puse en pie con el hierro ya caliente en la mano, ignorando el peso del metal, pero sintiendo el tambor de mi corazón tronando en mi cuello. Al verme así, ella detuvo su avance y ladeó el rostro con esa parsimonia que tantas veces me había parecido celestial. Igual que siempre. ¿Qué mal os aflige? La observé con la crudeza de quien mira por primera vez al abismo. ¿Quién sois en realidad? Cerró sus párpados en un movimiento único y deliberado. Al instante, una mueca sutil asomó a su boca, cargada de una ironía ligera que rozaba en lo placentero. ¿Soy Blanca? ¿Tú Blanca? No, no eres eso. Algo en su mirada cambió. Algo mínimo, como una fisura muy fina en una superficie perfecta. ¿Estáis cansado? ¿Habéis vuelto a mirar a la mar? Os pasa siempre. Sin embargo, mi instinto ya no se dejaba embaucar por su apariencia. Me alcé con el hierro ardiendo entre mis dedos. Al notar mi reacción, ella frenó. ¿Qué pesar os atormenta? Decidme la verdad. ¿Quiénes sois? He hallado vuestro nombre tallado en el cementerio. Se hizo un silencio absoluto. Apenas duró un suspiro. ¿Eso es cierto?
Continuó caminando hacia mí, con una intrepidez que resultaba antinatural ante un hombre que ya no distinguía la realidad de la locura. No prestéis oídos a lo que los hombres escriben cuando el dolor les impide aceptar sus pérdidas. Vuestra presencia es imposible. No podéis estar aquí. Estáis muerta. Se detuvo a escasa distancia. Por un instante fugaz, su semblante recuperó la familiaridad de siempre. La misma piel, la misma expresión, la misma forma de sostenerme la mirada. No puedes estar aquí. No puedes. Tú estabas... Estaba empezando a gustaros la idea. ¿La idea de qué? De que todo esto era real. De que os habíais salvado. Y entonces, por primera vez, no sonó como a Blanca. Aquella voz ya no poseía la calidez humana que yo recordaba. Era una imitación perfeccionada por el mero placer del engaño. A mis espaldas, el océano exhaló un suspiro deforme. Retrocedí un paso más, aunque la tierra bajo mis pies ya no ofrecía refugio suficiente, mientras el acero de mi espada pesaba como si el hierro mismo hubiera comprendido la verdad que mi espíritu aún se resistía a procesar. ¿Pero quiénes sois? ¿Sois una sombra del pasado? ¿Un demonio surgido del abismo o alguna de esas hechiceras? ¿Cuál es vuestro propósito conmigo? ¿Un fantasma? ¿Un demonio? Tú, que has visto los ojos de mis hermanos. Tú, que tanto te vanaglorias del miedo que les tienes y ni siquiera sabes reconocernos. No, es imposible, inconcebible. No sois ellos. Los moradores del abismo no poseen vuestra estampa. Son entidades frías, grises y verdosas, masas carentes de contorno, sin pelo, privadas de palabras humanas. Pertenecen a otra naturaleza. Mi voz se quebraba en balbuceos inconexos, buscando un asidero en la realidad que se desvanecía. Fue entonces cuando alzó su mano, con una parsimonia aterradora. La piel se impregnó de una humedad viscosa, adquiriendo un color gris que desafiaba la luz, mientras en los nudillos brotaban finas telas de carne traslúcida, membranas casi etéreas que daban fe de su verdadera naturaleza. Aquel brazo estaba cansado de fingir su pertenencia al mundo de los hombres. Observé cómo los dedos se dilataban en una distorsión pausada, perdiendo cualquier rastro de humanidad en una metamorfosis silenciosa. Di un paso atrás sin pensar, tropezando con la idea misma de lo que estaba viendo. No. Ella bajó lentamente la mano, como si acabara de enseñarme algo obvio, y volvió a ser la mano que yo bien conocía. Así que esto es lo que recordáis los hombres, lo que os dejáis creer para poder dormir cerca del mar. ¿Por qué haces esto? Porque así es mi naturaleza. No me sirve tal respuesta. Y aún así, es la única verdad que tengo. Decidme entonces, lo que en tu vientre crece, ¿eso también es vuestra naturaleza? Lo siento. ¿Lo sentís? Sí. ¿Qué queréis decir con eso? Que no debería suceder. Hablad claro, mujer. ¿Cómo puede ser error aquello que crece ya vivo? Mi naturaleza habría sido acabar con vos. Como siempre. Como hay que hacer. Como el gato y la mosca. ¿Y Blanca? La muchacha de la que tomáis la forma. Esta vez tardó más en responder. Esta es mi forma del mundo de los hombres. No le robé la suya, si sirve de algo decirlo. Murió. Salió a nadar una madrugada de niebla y perdió la orientación. La vi morir cerca de la orilla, ahogada, humana, verdadera. ¿Mentís? No. ¿Y entonces vos para qué? Quería que me miraseis. ¿Por qué yo? Porque os vi. No. Sí. No. Os vi muchos días. Muchos días. Desde el mar. No puede ser. Os observaba cuando creíais estar solo. ¿Y por qué? Porque despertasteis mi curiosidad. Pero que yo no soy cosa de curiosidad. Os volvíais cada noche hacia el agua. Yo os amaba. Lo sé. No os acerquéis más. No pude apartarme de vos. Y ahora sois parte de esto.
Ella me miró sin apartar los ojos y se tocó el vientre que fingía ser humano. No tenéis por qué temer. No temer. Sois vos quien debéis darme razón para no hacerlo. Existe un lugar para nosotros. No digáis tal cosa. Es verdad. No lo es. Lo es más que todo lo que habéis vivido antes de mí. Sois un engendro del mar. Y aún así me habéis amado. No pronunciéis eso. Lo habéis sentido. Llevo vuestra sangre dentro de mí. Eso no es hijo mío. Eso es una condena. Es vida. Es un monstruo. Es vuestro también. No tenéis que huir. Sí tengo. ¿No? Sí. Escuchadme. Todo este tiempo habéis creído estar perdido. Lo estoy. Os habéis estado acercando a mí desde el principio. Cada vez que mirabais el mar, veníais. Callad. Cada vez que oíais mi voz en las olas, veníais. ¡Basta! No tenéis que luchar. ¿Pero qué queréis de mí? Entrad en el agua. Venid conmigo. Eso es morir. No os haré daño. Ya lo estáis haciendo. Os estoy ofreciendo lo único que no os han dado nunca. ¿El qué? Pertenecer. Si venís, no habrá miedo. ¿Y mi vida? La dejaréis atrás. No podéis pedirme tal cosa. No podéis pretender que abandone cuanto soy. ¿Y qué sois? Este hijo que tanto teméis no pertenece al mundo de los hombres. La mar ya lo conoce, lo siente, crece más cercano a ella que a vuestra tierra seca y deforme. Y he de confiar en una criatura nacida del océano. Ya lo habéis hecho. Fue entonces cuando alcancé a entender, con la parsimonia de quien despierta de un letargo, que durante lunas enteras había franqueado el paso al océano en mis entrañas, confundiendo su asedio con el calor del afecto. Ella se acercó del todo entonces. Sus manos tocaron las mías. Cerré los ojos un instante. La guerra, la sangre, la horca esperando siempre en alguna parte. Y luego, ella. Si voy, moriré. Y al final asentí, muy despacio, como un condenado aceptando por fin el nombre de su sentencia. Decidme una cosa. Me habéis hecho lo mismo que cuentan las historias. ¿Qué historias? Las de vuestra especie. Las de los hombres hechizados por sirenas. Hombres que creen amar cuando solo están embrujados. Todos estos años buscándoos, temiéndoos. Decidme la verdad. ¿Me amáis? ¿O solo me habéis llenado la cabeza de vuestra magia? ¿Y vos qué creéis? Ella extendió la mano. Yo la miré unos segundos. Luego la tomé y juntos avanzamos hacia el agua. Poco a poco, la arena húmeda empezó a hundirse bajo nuestros pies mientras avanzábamos hacia la playa. Pero algo en ella empezó a cambiar. Primero, su cabellera pareció despojarse de toda levedad, y aquellas hebras de oro se desprendieron como hilos empapados que hubieran olvidado su oficio, cayendo sobre la arena. Su piel, poco a poco, dejó de tener aquella calidez engañosa que yo había creído humana. Se volvió fría, más pálida, gris, como su brazo hacía unos instantes. Blanca. Blanca, deteneos, por favor. Por favor. Pero ese nombre ya no parecía encajar igual. Sus hombros se inclinaron apenas hacia adelante y el peso del aire parecía distinto para ella. Y entonces vi cómo sus piernas cambiaban. No de golpe, sino en una especie de plegado imposible. No. Ella se detuvo.
llanto que no salía de la garganta, sino del cuerpo entero, deformado, extendiéndose hacia el mar. El agua respondió, primero con un murmullo, luego con un estremecimiento, y después el océano empezó a moverse. El mar se levantó sin tormenta, sin viento, los ojos emergiendo sobre la superficie, demasiado conscientes. Aquel linde de arena se desvaneció bajo mis pies y comprendí que mis pasos ya pertenecían irremediablemente al océano. El miedo me golpeó de lleno sin aviso. El pensamiento no terminó porque la mano cerrada en mi empuñadura seguía ahí. La espada la había traído. No recordaba haberla desenvainado. ¡No! La saqué de golpe. El acero brilló un instante bajo la luz enferma del mar. Avancé hacia ella con todo lo que me quedaba de rabia. ¡Eres un monstruo! La primera estocada fue certera. Ella no se apartó a tiempo o no quiso. El golpe la alcanzó del lado, pero no cayó. No sangró como debía. Y entonces cambió su rostro. Ya no había dulzura ni paciencia. Os habéis arrepentido tarde. Dejadme ir. Os he dejado elegir. No, me habéis engañado. El segundo ataque fue suyo. No vi el golpe venir, solo sentí que me desarmaba el brazo con una fuerza imposible. La espada cayó en la arena. Me agarró del cuello. Mi intención inicial fue que este desenlace fuera amable. Me debatí con desesperación, arañando en vano mientras sentía que el aliento se me escapaba de los pulmones. Su rostro sufrió una nueva y leve alteración, la justa para que yo pudiera reconocerla y en el mismo instante aborrecerla con toda mi alma. Me revolví, desesperado, arañando lo que podía, sintiendo cómo el aire se me escapaba. ¡Suéltame! Nunca os amé, solo os elegí. Intenté golpearla otra vez, pero el cuerpo no me respondía bien ya. El miedo me había vaciado por dentro. Sois como todos. Veis lo que queréis ver cuando algo os mira demasiado tiempo. Nosotros no amamos. Nosotros nos alimentamos. La marea ascendió reclamando mi cuerpo. Y mientras el abismo me engullía con su abrazo gélido, alcancé la amarga certeza de que el afecto jamás habitó en sus entrañas. Todo aquello no fue sino la urgencia de su apetito. Y yo, desde aquel primer encuentro, no fui más que la mercancía destinada a saciarlo. ¡Atrás! ¡Suéltame! ¡Quiero salir! ¿Todavía lucháis? Y entonces lo noté. Demasiados. Ya vienen. Por primera vez su sonrisa no tenía forma humana. No lo habéis entendido nunca. Los hombres creen que somos monstruos que esperan, pero no esperamos. Solo volvemos cuando es necesario. ¿Para qué? Para crecer. Los humanos sois. Tenéis forma, calor, miedo. ¡Mentira! Nos dais lo que necesitamos. La rabia me volvió un segundo. Me lancé hacia ella otra vez, pero su cuerpo se abrió como agua. Solo mar. Un segundo después me golpearon por detrás. Algo me agarró del brazo, luego la pierna, luego el cuello. Demasiadas formas bajo el agua, empujándome, rodeándome. Me arrastraban. Dejé de hacer pie. La arena desapareció bajo mí. No hubo respuesta humana. Sentí uñas, membranas, agua entrando por mi boca y mi nariz mientras me arrastraban hacia abajo. Proseguí en mi inútil resistencia, repartiendo golpes al vacío, clamando hacia un firmamento sordo. Contemplé cómo la luna se desvanecía bajo un manto de espuma azabache. Percibí aquellas pupilas abisales fijas en mi agonía, mientras el océano reclamaba mis restos. Y fue entonces cuando su voz dictó la sentencia definitiva que habría de acompañarme en el olvido. Al fin, sois propiedad del abismo.
Tras aquello, se extinguió toda esperanza de luz. Únicamente el dominio del agua. Y en ese instante, justo en ese instante, experimenté la sacudida final. Vigorosa, inapelable, y el agua me tragó entero, sin dejarme siquiera el consuelo de seguir luchando en tierra. En lo más profundo. Una historia escrita por Alejandra Romeo y dirigida y producida por Nacho Vega. Esta historia ha sido gracias a la ganadora del sorteo, Blanca Torné. Muchísimas gracias por darnos tremenda premisa. Si al terminar este capítulo te quedas con más preguntas que respuestas, en el siguiente episodio podrás escuchar la tertulia. Ahí destripamos el relato, hablamos de su proceso creativo. Y si los encontramos, de casos reales relacionados con lo que acabas de oír. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales Me Cago Vivo Podcast y también consultar nuestra web www.mecagovivopodcast.com para no perderte nada. Nos vemos en el próximo capítulo. Si te atreves.